Un padre millonario. Regresa antes y revela el sorprendente secreto del insomnio de su hija. Joaquín cruzó la puerta de su lujosa casa en la Ciudad de México, sintiendo como un denso vacío lo envolvía. El eco de sus pasos resonaba a través de un hogar que alguna vez fue un refugio de risas y alegría. Había pasado semanas viajando por razones de negocio, y al regresar, lo único que encontró fue el silencio reverberante de una casa elegantemente decorada, pero desprovista de vida. Su mirada se detuvo en la habitación de Valentina, su hija de 18 años. Estaba sentada en medio de un mar de lienzos y pinceles, pero algo en su expresión distaba mucho de la artista talentosa que él conocía. La angustia se reflejaba en su rostro, y eso le rompía el corazón. A pesar de su éxito rotundo como empresario, Joaquín sentía una distancia abismal entre él y su hija. No había dinero suficiente en el mundo que pudiera llenar el vacío creado por su ausencia. Mientras el orgullo por sus logros lo envolvía, la culpa lo perseguía. Decidido a enmendar su relación, se adentró en el mundo de Valentina, pero lo que descubrió fue aterrador. Las noches sin dormir no eran solo una fase, eran el resultado de la presión abrumadora por corresponder a las expectativas que él mismo había sembrado en ella. Los lienzos de Valentina ocultaban un universo paralelo donde ella podía ser quien realmente deseaba. Una artista sin ataduras. Con voz temblorosa, le confesó su verdadero sueño, mientras Joaquín luchaba por procesar la monumental carga que arrastraba. Siempre había imaginado a Valentina como una continuadora de su legado en el negocio familiar. Pero ahora esa visión se estaba desmoronando. La idea de que su hija fuera una artista le provocaba un torbellino de emociones. ¿Había estado tan ciego para no ver su sufrimiento? La cena fue un teatro de silencios y miradas tensas. Joaquín se sentaba frente a ella, un plato de comida caliente frente a ellos, pero su mente era un caos. Las expectativas familiares clamaban en su interior. Valentina debía ingresar a una universidad de negocios y perpetuar su imperio. Pero el brillo en sus ojos se apagaba cuando se mencionaban tales planes. La noción de perderla lo aterrorizaba. Su propia ambición, que lo había llevado a la cima, amenazaba con destruir el vínculo con su hija. ¿Qué pasaría si la única manera de ser un buen padre es dejarla ser quien realmente es? Reflexionó mientras la presión se acumulaba en su pecho. El dilema era voraz, devorando su tranquilidad. Un conflicto enredado entre su amor por Valentina y la presión del legado que había construido. La angustia era palpable. Finalmente, el momento culminante llegó. Valentina, ¿qué pasaría si no fueras la hija de un millonario, sino solo tú, la artista que siempre has querido ser? Al pronunciar estas palabras, sintió cómo el aire se volvía denso, electrificado por la incertidumbre. Cada respiración se volvía más complicada, y aguardó su respuesta, consciente de que el destino de ambos estaba en sus manos. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Joaquín comprendió que la respuesta podía cambiar todo. Sin embargo, estaría dispuesto a arriesgarlo todo por el amor que sentía en su pecho. La respuesta de Valentina llegó como un susurro entre el estruendo de pensamientos acumulados en la mente de Joaquín. Una mezcla de esperanza y temor lo envolvió mientras ella, con voz dudosa, murmuraba que deseaba vivir su pasión, crear sin restricciones. Esa afirmación iluminó un camino ante él, pero las sombras del miedo a lo desconocido seguían acechándolo. ¿Era capaz de apoyar su verdadero sueño sin poner en peligro su relación? Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reflexiones para Joaquín. Cada paso que daba en el mundo empresarial se sentía vacío al compararlo con la vitalidad que Valentina mostraba al hablar de sus obras. La clave para su propio crecimiento como padre no estaba en rígidas expectativas, sino en liberarse de sus propias cadenas. Sin embargo, la idea de renunciar al control que había cultivado durante años alimentaba el fuego de su ansiedad. Cada mañana, después de revisar correos y tomar decisiones financieras, Joaquín se encontraba sentado ante un lienzo en blanco en el estudio de Valentina. Los colores, antes ajenos, comenzaban a cobrar vida. Con un pincel en mano, el hombre que había gestionado imperios se sentía torpe,
pero al mismo tiempo, algo dentro de él despertaba. Ese acto simbólico de pintar junto a su hija se convertía en su pequeño ritual de acercamiento. Hacia el exterior permanecía la imagen del padre exitoso. Hacia el interior se revelaba un hombre en búsqueda de redención. Con el tiempo, Valentina comenzó a abrirse más, confiándole sus temores y sueños. Reveló que el insomnio era más que un simple resultado de la presión. Era el eco de su lucha interna entre lo que quería y lo que esperaba cumplir. Joaquín sintió que las conversaciones se convertían en puentes. Cada palabra pronunciada iba desdibujando la distancia que ambos habían sentido durante años. «Debo organizar una exposición», confesó Valentina una noche, mientras Joaquín escuchaba atentamente. Las palabras cayeron pesadamente entre ellos. Su hija deseaba compartir su arte con el mundo, y mientras ella hablaba con fervor, Joaquín comprendió que, al igual que él había hecho en el ámbito empresarial, ella también enfrentaría la crítica y el juicio. Pero sería capaz de apoyar ese camino. Hubo un momento crucial en el que Joaquín se dio cuenta de que su éxito estaba ligado a la capacidad de arriesgarse. Y esa lección no debía ser solo para él. Estaba decidido a ayudar a Valentina a alcanzar su sueño. Así, se convirtió en su mentor, no en el ámbito financiero, sino en la búsqueda de la autenticidad. Se comprometió a ayudarla a organizar una exhibición. Comenzaron a buscar espacios, y los días se convirtieron en semanas de preparativos en los que Joaquín se sumergió a fondo. Mientras creaban, Joaquín experimentaba un crecimiento personal que jamás había anticipado. Se alejó de la imagen del padre controlador y comenzó a entender que el valor de su paternidad residía en permitir que su hija brillara por su propio mérito. Pero el cambio era complicado. Los ecos de su ambición anterior aún retumbaban. «Debo dejar de asociar mi éxito con su elección», pensó. La noche de la exposición se acercaba, y Joaquín fue testigo del nerviosismo de Valentina mientras las horas se deslizaban. Una tormenta interna se formaba en él. El miedo al fracaso de su hija lo acechaba. ¿Y si las personas no apreciaban su arte como ella deseaba? Cuando llegó el día, mientras el espacio se llenaba de visitantes curiosos, Joaquín observó a Valentina en su elemento. Su arte, su pasión y su autenticidad se unían en una danza de creatividad. La ansiedad fue tornándose en admiración y amor. En ese instante comprendió que su papel no era ser el dueño de su destino, sino ser un soporte firme donde ella pudiera crecer. Mientras ella recibía halagos, una sensación de plenitud lo inundó. Pero un visitante se acercó a Joaquín, con una propuesta intrigante sobre su propio negocio que traerá un nuevo reto. En medio de la celebración, se enfrentaba a una nueva decisión que podría amenazar su nuevo camino. ¿Sería esa la prueba definitiva de su evolución como padre o la tentación de regresar a viejas ambiciones? La pregunta lo asaltó en el momento más inesperado. ¿A dónde llevaría esta nueva dirección para ambos? Los ecos de la oferta que había recibido comenzaron a reverberar en la mente de Joaquín. Era un antiguo socio, alguien cuya ambición palpitaba tan intensamente como la suya hace unos años. La propuesta contenía los gérmenes de un nuevo proyecto, que prometía generar sumas significativas de dinero. Sin embargo, la sombra de su reciente viaje emocional lo mantenía anclado en la incertidumbre. Mientras Valentina sonreía y recibía elogios, Joaquín se vio dividido en dos. El hombre que había trabajado cada día por sus éxitos y el padre que había decidido priorizar la autenticidad sobre el control. La tentación de volver a esa intensa carrera hacia el éxito financiero lo acechaba con la misma intensidad que el deseo de apoyar a su hija. ¿Qué ocurre si esto es solo un paso atrás?, se cuestionaba. El corazón de Joaquín latía pesado, mientras la exposición transitaba de manera admirable. La celebración de Valentina se llenaba de artistas, críticos y amigos, todos maravillados por su talento. A cada aplauso, el sentimiento de culpa se intensificaba. ¿Estaría robándole su momento al distraerse, a punto de sumergirse en un camino de sacrificio personal por un sueño ajeno a él? Mirando a su hija, se dio cuenta de algo vital. La autenticidad que había apoyado en ella también necesitaba ser reflejada en su vida. No debería tener miedo de huir de la fama,
pero tampoco debo sentir que debo descuidar mis propias aspiraciones, pensó. En ese instante, supo que el verdadero desafío no era la decisión de negocio, sino la forma en que podría integrar ambos mundos. En ese mismo pensamiento, el antiguo socio se acercó nuevamente, sus palabras llenas de fervor. Joaquín, lo que podemos lograr con este proyecto es monumental. Imagínate. Sin embargo, a su alrededor, la risa de Valentina, la alegría de los visitantes y sus obras vibrantes lo llevaban a un lugar diferente. Es cierto, el dinero es importante, pero ¿qué significa realmente para mí este momento? El pensamiento lo desarmó. Su definición de éxito estaba evolucionando. En vez de ver los dos mundos como opuestos, empezaba a concebir la posibilidad de combinarlos. Podía construir un camino que no solo le trajera satisfacción a él, sino que también sirviera para impulsar la carrera de su hija. Asumiendo un enfoque más pragmático, Joaquín propuso: «Hagamos esto juntos. Puedo ayudarte con el proyecto. Tal vez podríamos unir el arte de Valentina al nuevo emprendimiento». Sus palabras no solo lo sorprendieron, también dejaron al antiguo socio mudo por un momento. La idea de fusionar su amor por las finanzas y el arte de su hija podría ser el puente que necesitaba. Mientras Valentina lo miraba con curiosidad desde la distancia, Joaquín sintió que estaba ante una nueva revelación. Podía dejar de ver a su hija como un reflejo de sus propias aspiraciones, y en cambio permitirle brillar por su propia luz, mientras creaba un espacio en su vida para explorar sus propios sueños. La conversación se tornó efervescente entre Joaquín y su socio, pero su mente aún discutía en silencio. No podía ignorar que, tras cada decisión empresarial, había un potencial para desviar su enfoque de Valentina. ¿Podría realmente equilibrar su compromiso como padre y sus ambiciones como empresario? Al final de la noche, con las luces tenues del evento aún parpadeando, Joaquín observó el arte de su hija, una representación tangible de sueños y valentía. Sin embargo, en su mente solo comenzaban a nacer cuestionamientos. La posibilidad de un futuro interconectado con su pasión y la de Valentina era tentadora, pero también podía ser peligrosa. Había algo en ese compromiso, un vislumbre de nueva esperanza, y él estaba decidido a explorar si su nuevo destino realmente podría unirse con el de su hija. Mientras se alejaba del evento, sintió un fuerte empuje hacia adelante y al mismo tiempo una necesidad de revisar su propia historia. Era claro que el verdadero desafío no era solo cómo lidiar con esas ambiciones, sino también descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para garantizar que Valentina pudiera continuar persiguiendo su sueño en el proceso. La siguiente decisión podría definir no solo su futuro, sino el de ambos. Todo lo que Joaquín creía saber estaba a punto de ser desafiado de nuevo. ¿Qué secretos ocultos de su propia ambición lo llevarían a descubrir quizás que la verdadera vida estaba en evolucionar junto a su hija y no estando separado de ella? Las horas siguientes fueron un laberinto de pensamientos para Joaquín. A medida que el eco de la celebración se desvanecía, se quedaba a solas con la realidad de su decisión. En el calor del momento, había esbozado una posible fusión entre su mundo empresarial y el arte de Valentina, pero esa idea empezaba a tornarse en una sutil presión en su pecho. La posibilidad de involucrar a su hija en un proyecto que podría desbordar su dedicación paternal comenzaba a parecerse más a un desafiante rompecabezas. A la mañana siguiente, Joaquín se sentó en la mesa del comedor, su mente dispersa. El aroma del café recién hecho intentaba despejar sus ideas, pero solo conseguía adensar su confusión. Valentina, con la mirada cansada pero fascinante, entró en la sala. Tenía un aire de preocupación que no pasaría inadvertido. Joaquín tomó conciencia de que su hija lucía más inquieta que tensa. Había algo en su postura que le decía que un peso emocional la oprimía. «Papá, ¿te acuerdas de aquella noche?», le preguntó ella, su voz temblando un poco. Joaquín sintió cómo las palabras lo golpeaban. Aquella noche no era solo la celebración de su arte, sino un punto crítico en la relación que habían cultivado. «¿Qué pasa, Valentina?», cuestionó, buscando deslizarse por el entramado de preocupaciones que él mismo sentía. «Es que he tenido problemas para dormir. No sé, quizás es la presión de tener que cumplir con las expectativas».
Sus ojos reflejaban una revelación dolorosa, como si la carga de su propio talento la empezara a etiquetar de forma severa. La sinceridad de Valentina le atravesó. Joaquín vaciló, sintiendo que el dialogar de padre e hija en ese instante se volvía crucial. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. No importa lo que decidas», dijo, intentando ser un baluarte en su inseguridad. Sin embargo, no podía evitar que sus temores se apoderaran de él. La idea de fusionar su vida profesional con el talento de Valentina se comenzaba a enredar con un matiz de ansiedad. ¿Acaso lo que él pensaba que era apoyo era, en realidad, una carga? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llevar esa ambición conjunta y qué costo tendría para su hija? Pero más que eso, Joaquín empezó a formular una inquietante pregunta. ¿Qué quería realmente Valentina? A medida que visualizaba su creciente interés por la pintura, entendió que esta etapa crucial requería su guía, no solo su impulso. Mientras la mañana se deslizaba en la rutina diaria, Joaquín decidió que era necesario un cambio en su enfoque. No se trataba de crear una unión forzada, sino de permitir que Valentina se convirtiera en su propia arquitecta de sueños. Pensó en una estrategia: encuentros de arte, talleres donde ella podría explorar aún más su talento sin la presión de las expectativas financieras. Lleno de nuevas intenciones, Joaquín se planteó acercarse a Valentina de una manera más empática. «¿Te parece si trabajamos juntos en un proyecto más personal? Algo que no sea solo por el negocio, sino para ti», le propuso suavemente, dejando en claro que su deseo no era dictar su camino, sino acompañarla en su viaje. Los ojos de Valentina brillaron con su respuesta, pero en el fondo de su mirada había un océano de dudas aún por abrazar. «Me gustaría, pero a veces creo que no soy lo suficientemente buena», confesó. El debilitamiento de su confianza hizo que Joaquín enfrentara la cruda realidad. Su impulsiva decisión de fusionar mundos podría estar teniendo un impacto más significativo del que había diagnosticado. Se preguntó si el verdadero desafío sería no solo guiar a su hija, sino también confrontar un espejo de sus propias inseguridades y descubrir cómo lo que no verbalizaba podría estar inevitablemente plagando el sueño y la vida de su hija. Mientras la conversación continuaba, Joaquín comenzó a entender que tenían que abordarse mutuamente. La autoevaluación podía abrir una puerta a la evolución no solo profesional, sino también emocional para ambos. El dilema no estaba solo en conjugar ambiciones, sino en aprender a manejar sus emociones juntas, mientras navegaban por un mundo lleno de incertidumbres. Aquella mañana, mientras ambos se sumergían en un nuevo diálogo, Joaquín sintió que una revelación crucial estaba por aparecer. ¿Podrían transformar sus respectivos miedos en una fuente de fortaleza compartida? La posibilidad de esta colaboración se sentía más como un terreno desconocido que como una conquista, despertando en él la urgencia de poner a prueba cada una de sus creencias sobre el verdadero éxito. Justo cuando se preparaban para definir su camino, un mensaje inesperado interrumpió el momento, cargado de implicaciones que podrían cambiarlo todo nuevamente. ¿Podría este nuevo giro meterlos en una vorágine aún más intensa que antes? Joaquín se quedó momentáneamente paralizado al ver la notificación en su teléfono. No era un mensaje común, sino uno que llevaba el nombre de un antiguo colega, alguien que había tenido un impacto significativo en su trayectoria profesional. Reunión, éxito, proyecto potencial, decía brevemente el mensaje. Algo en el tono se sentía urgente, como un imán tirando de sus preocupaciones y atrayendo su atención de manera incontrolable. Valentina, ajena a la conmoción interna de su padre, siguió hablando de sus miedos y del bloqueo que la asediaba. «A veces siento que el arte no me necesita, que no soy lo suficientemente original», comentó, entrelazando sus dedos de manera nerviosa. Joaquín, dividido entre el deseo de apoyar a su hija y la fascinación por la oportunidad que acababa de surgir, sintió el peso de sus responsabilidades crecer cada vez más. «Es natural dudar, Valentina. Todos enfrentamos inseguridades», intentó consolarla. Sin embargo, su mente no podía sacudirse la urgencia que emanaba del mensaje. La posibilidad de un nuevo proyecto lo llamaba, prometiendo revitalizar su carrera.
pero también lo empujaba más lejos de la conexión familiar que había comenzado a cultivar. A medida que la conversación proseguía, Joaquín empezaba a trazar un paralelismo entre su mundo profesional y el de su hija. Ambos se encontraban en territorios inciertos, luchando contra no solo expectativas externas, sino también miedos internos. Se dio cuenta de que estaba en un punto crítico en su vida, donde una nueva alianza podría fortalecerlo tanto como el apoyo que quería ofrecer a Valentina. Te propongo un trato. ¿Y si dedicamos 1 hora al día a esto, a tu arte? Sin presiones, solo para que explores tu creatividad, sugirió Joaquín, tratando de establecer un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Un intento sincero de crear un espacio seguro para que su hija pudiera florecer. Sin embargo, al mismo tiempo, la idea de tomar más responsabilidades laborales lo llenaba de ansiedad. ¿Realmente harías eso por mí?, preguntó Valentina, sorprendida, mientras en sus ojos empezaba a atisbar una chispa de esperanza. Joaquín asintió, aunque una parte de él estaba consciente de que no podía dejar de lado su carrera. Es importante que encuentres tu voz, Valentina. Quiero que sientas que tu arte cuenta, respondió, mientras una idea surgía en su mente. ¿Podía este acuerdo con su hija servir también como atajo para relanzar su propia carrera? El mensaje sobre la reunión seguía rondando en su cabeza como un lobo al acecho. Su corazón latía al ritmo de la presión, y por primera vez empezaba a considerar la posibilidad de cómo sus decisiones podrían influir en la vida de ambos. Joaquín se planteó a sí mismo qué sacrificios estaba dispuesto a hacer, no solo por el éxito financiero, sino para encontrar un significado más profundo en su relación con Valentina. Antes de que la conversación diera un nuevo giro, Joaquín tomó una decisión. Voy a asumir ese proyecto además de nuestras horas de arte, y voy a hacerlo por mí también. Fomentar creativamente una conexión entre nosotros puede ser el verdadero éxito, afirmó, consciente de que estaba a punto de comprometerse seriamente con su hija. Valentina, sonriendo, con el brillo en sus ojos casi regresando, pareció aceptar la propuesta con entusiasmo. Pero Joaquín no podría escapar del nudo que se formaba en su estómago. Necesariamente había una influencia mutua en sus respectivos caminos. Ahora ambos habían puesto en el centro de su conversación no solo la relación padre-hija, sino también sus visiones de éxito que se entrelazaban de manera inevitable. La tarde avanzó y Joaquín, sintiendo el peso del nuevo acuerdo, se preguntó si realmente lograrían construir un puente entre sus mundos. Pero había algo inquietante en el fondo. ¿Qué decisiones tendría que tomar para que su sacrificio diera frutos? Así, mientras pasaban las horas, un nuevo correo entró en su bandeja. Solicitamos tu presencia hoy a las 18:00. Gran impacto en tu futuro, decía. La puesta de sol comenzaba a proyectar sombras inquietantes sobre la mesa, reflejando su incertidumbre. El eco de la llamada a la oportunidad, por un lado, y el compromiso que se había forjado con su hija, por el otro, formaban un dilema agudo. Se dio cuenta de que, en ese preciso momento, una elección se acercaba a pasos agigantados. ¿Sería capaz de equilibrar sus aspiraciones y su compromiso familiar sin sacrificar ninguna de las partes? Mientras el reloj marcaba la hora, una sensación de intriga y miedo se apoderó de él. Estaba preparado para dar un paso que podría cambiarlo todo respecto a su vida familiar y profesional. El reloj marcaba las 6 de la tarde, y Joaquín sentía que cada segundo se convertía en un eco de sus propios pensamientos. La reunión era inminente, pero su mente giraba en torno a la imagen de Valentina, su hija en cuya creatividad se había comprometido a invertir su tiempo. Su corazón se debatía entre el deber profesional y el anhelo de un vínculo más fuerte. Decidido, se preparó para salir. La chaqueta, cuidadosamente doblada en una silla, parecía simbolizar dos mundos en conflicto. Uno era el del éxito profesional que tanto había perseguido, y el otro, la conexión emocional que empezaba a forjar con Valentina. Se miró en el espejo y, en un instante efímero, dudó. ¿Estaba realmente listo para volver a ese ambiente competitivo que había dejado atrás? ¿O era simplemente un reflejo de sus miedos, un esbozo de lo que podría perder? El trayecto hacia la reunión fue silencioso, pero su mente trabajaba intensamente.
Recordaba la última vez que había estado en una dinámica similar, donde la presión y la ambición parecían nublar toda posibilidad de conexión genuina. Reflexionó sobre cómo había permitido durante años que su búsqueda de éxito lo separara de lo que realmente importaba. En su mente resonaba el deseo incesante de darle a Valentina algo más que su tiempo. Deseaba brindarle confianza en su propio talento. Finalmente llegó. La oficina del antiguo colega era un lugar conocido pero distante. Al cruzar la puerta, el aire frío le recordó la naturaleza competitiva del entorno. Rápidamente, lo recibieron con sonrisas y aplausos cautelosos. Sin embargo, dentro de Joaquín, se generaba un conflicto. Las excusas que podría dar para no haber asistido a esa reunión empezaban a evaporarse, cada vez que pensaba en Valentina. La charla fluyó con rapidez, y todo parecía encaminado al éxito. Hablaban de números, expectativas y posibilidades de crecimiento, como si esa fuera la única realidad que existía. Pero cada vez que la conversación desviaba la atención hacia el ser personal, Joaquín encontraba su voz opacada. Se sentía un impostor en un mundo que había dejado de importarle realmente. Reconoció que aquel lugar, donde había soñado destacarse, ahora se sentía vacío. Justo cuando la reunión alcanzaba su cúspide, Joaquín decidió intervenir. Con una respiración profunda, se permitió abrirse. A veces, las metas más importantes son las que no se miden en números. Inició, sus palabras fluyendo más allá de la superficie. Había algo liberador en compartir sus inseguridades, su deseo de reconectar con su familia, el arte y todo lo que había dejado en espera. El silencio que siguió a su confesión fue pesado. Miradas de sorpresa se cruzaron, y en ese momento, Joaquín sintió que había dado un paso decidido hacia un cambio real. ¿Podía aquella sinceridad transformar su relación con su carrera y su vida personal? Esta repentina claridad le ofreció un anticipo de resolución, aunque las dudas aún flotaban en el aire. Finalmente, la reunión concluyó con un apretón de manos y una promesa de colaboración. Pero Joaquín se dio cuenta de que lo que había ganado no era solo un nuevo proyecto, sino una apertura en su propia narrativa. Aquel acto de vulnerabilidad había liberado parte de la carga emocional que llevaba, y en el fondo supo que necesitaba ser honesto consigo mismo y con Valentina. Al regresar a casa, decidió que esa noche hablaría con su hija sobre las decisiones que había tomado. Con cada paso hacia el hogar, se sentía renacer en un sentido. Aun cuando el camino por delante era incierto, había logrado un avance importante. Al llegar, se encontró a Valentina en su habitación, pintando. Observó el flujo de colores en el lienzo con admiración, una representación de sus propios miedos y esperanzas. Pero antes de poder conectar sus pensamientos y emociones, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje inesperado surgió con una urgencia abrumadora. Reunión urgente sobre el proyecto. 4 horas. Imprescindible tu presencia. Los latidos del corazón de Joaquín se aceleraron. El dilema se había intensificado. ¿Podría permitir que este nuevo y prometedor proyecto interfiriera nuevamente en su vida familiar? Mientras la presión aumentaba, se dio cuenta de que cada decisión lo empujaba hacia un precipicio. La verdadera pregunta era, ¿podría multiplicar su impacto sin sacrificar lo que más ama? El eco de esas palabras resonó con fuerza. La luz de la lámpara parpadeó, creando sombras largas sobre las paredes, intensificando sus dudas. No permitiré que esto me consuma, se prometió a sí mismo, pero en el fondo sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por equilibrar éxito y amor se había avivado, y el final del túnel se veía tan incierto como deslumbrante. ¿Sería capaz de encontrar el camino? La luz del teléfono parpadeaba con insistencia en la penumbra de la habitación. Joaquín sabía que, en su interior, esa notificación era un llamado a una batalla que creía haber superado. La lucha entre el compromiso profesional y los lazos familiares. Con un suspiro resignado, se sentó al borde de la cama y observó a Valentina. Había tanto en su arte, en cada trazo, que parecía relatar historias no contadas, necesidades reprimidas y un mundo que exigía ser escuchado. Voy a hablar con ella ahora, pensó.
pero la puerta de su mente se cerraba con rapidez. ¿Qué podía decir? Frases vacías sobre el trabajo, promesas que sonaban a ecos en un agujero negro. Esa sala donde había tomado decisiones del pasado podía convertirse en la trampa de sus miedos. Decidido, se levantó. Cada paso era un acto de desafío. Valentina levantó la vista, sorprendida por la presencia de su padre en ese momento. Por un instante, Joaquín sintió una conexión. Era como si el arte en la habitación llenara un vacío que había ignorado. El vínculo entre ellos estaba esperando ser cultivado. ¿Te gustaría mostrarme qué estás haciendo?, preguntó, intentando quebrar la tensión que había acumulado. Valentina sonrió, y Joaquín se sintió aliviado. Se acercó al lienzo y se dejó llevar por la obra. Los colores vibrantes parecían hablarle, cada detalle emergía cargado de emociones. ¿Qué representa para ti, cariño?, se atrevió a preguntar. La niña, entusiasmada, comenzó a narrar la historia que había detrás de aquella pintura. Cada palabra de Valentina resonaba como un eco en su corazón. Joaquín se dio cuenta de que ella no solo estaba creando, sino que estaba comunicándose, compartiendo sus sombras y sus luces. La vulnerabilidad de su hija se percibía en los matices de cada trazo, y Joaquín comprendió que su papel no era solo el de un espectador. Era el de un guía, un apoyo. De repente, la urgencia del mensaje comenzó a pesarlo. Aunque la atracción de su empleo empezó a manifestarse en forma de ansiedad, una nueva resolución se formó en su interior. Si valoraba la expresión de Valentina, también necesitaba recuperar su propia voz. Un padre no podía rendirse ante la presión del mundo exterior. Valentina, ¿qué pasaría si un día pintas un cuadro sobre tus sueños y estos se hacen realidad?, preguntó Joaquín, consciente de que estaba planteando un reto tanto para ella como para sí mismo. La curiosidad brilló en los ojos de su hija. ¿De veras crees que puedo hacerlo, papá?, preguntó insegura. Joaquín sintió que ese momento definía su relación. No era solo la creatividad de Valentina en juego, sino la suya. Se obligó a mirar más allá del miedo que lo había perseguido. Una declaración de apoyo se filtró de sus labios. No solo puedes, sino que debes creer en ti misma. Si lo haces, yo estaré a tu lado. Siempre. Mientras hablaba, sintió el peso de su propia verdad fluir. Esa promesa exigía tanto de él, pero también le ofrecía claridad. Luchar dentro del arte de Valentina era una forma de redescubrirse a sí mismo. Finalmente, el sonido del teléfono vibrando interrumpió esa conexión mágica. La realidad lo recordaba de distinta manera. Un nuevo mensaje apareció. El proyecto puede cambiar nuestras vidas. Tu ausencia sería un error. Con la mente confusa, Joaquín sintió que el abismo se ampliaba una vez más. Joaquín miró a Valentina y encontró en su rostro un rayo de esperanza. La decisión que enfrentaba era más que un dilema entre trabajo y amor. Era un llamado a integrar sus mundos. Quizás había llegado el momento de actuar, de consolidar su apoyo hacia su hija mientras luchaba contra las feroces tentaciones de su entorno profesional. No sería sencillo, pero se sentía como si hubiera avivado una chispa en su ser. El camino a seguir estaba lleno de preguntas, pero había una certeza. Podría buscar ese equilibrio tan anhelado. Apenas comenzaba una nueva etapa. Tal vez esta sea mi oportunidad para crear algo más grande que yo mismo, se dijo, mientras se preparaba para la inminente reunión. Pero, ¿cómo podría afrontar la presión sin comprometer el lazo que había comenzado a forjar con Valentina? Las sombras en la habitación crecían mientras la ansiedad se apoderaba de él nuevamente. Con la mente agitada y el corazón dividido, Joaquín se preguntó, ¿sería capaz de mantener su promesa y al mismo tiempo aprovechar esta nueva oportunidad? La respuesta se tornaba más urgente y compleja a medida que se preparaba para abrir la puerta a lo que podría ser uno de los desafíos más intensos de su vida. El ecosistema de su existencia estaba a punto de transformarse, y la línea que separaba lo que valoraba de lo que temía se hacía cada vez más tenue. ¿Tendría la fuerza necesaria para enfrentar el caos que se avecinaba? Joaquín se vistió con un propósito renovado,
el corazón latiendo desbocado mientras miraba su reflejo en el espejo. Era como si la imagen que tenía ante sí le recordara lo que había estado en juego todo este tiempo. No solo su carrera, sino la calidad de su relación con Valentina. Inspirado por su promesa, decidió que hoy no solo cumpliría con el deber, sino que buscaría maneras de integrar ambos mundos. Tal fue su determinación que al entrar a la oficina, la atmósfera, tan conocida, tan intimidante en otras ocasiones, ahora le parecía menos pesada. Su mente divagaba entre ideas que podían transformar su enfoque profesional. Si el arte de su hija podía contar historias vibrantes, ¿por qué no podían los proyectos en los que trabajaba hacer lo mismo? La creatividad debería ser un motor también en su vida laboral, no solo un refugio para Valentina. Su jefe, al verlo entrar, mostró una sonrisa maliciosa. Sé que debes haber recibido mis mensajes, Joaquín. Necesitamos que estés a la altura de las circunstancias. Esta oportunidad no regresará, dijo, utilizando la presión como arma. Joaquín sintió cómo el pulso de la obligación se intensificaba en su pecho, pero en lugar de ceder, buscó en su interior. Entonces, una idea surgió. ¿Y si presentaba un enfoque innovador al proyecto? Algo que uniera su visión artística y la profesionalidad que esperaban de él. Luchando contra el miedo a fracasar, compartió sus pensamientos. Propongo un enfoque más narrativo. Utilicemos las historias de los usuarios en la estrategia de marketing. Podemos mostrar realidades a través de sus relatos. Así generaremos un impacto más significativo. La inmediata reacción de su jefe fue de escepticismo, pero Joaquín notó miradas de interés en sus colegas. Se dio cuenta de que ese era su momento. La tensión del ambiente se convirtió en un campo de batalla, pero este era uno que estaba dispuesto a ganar. Al salir de la reunión, Joaquín se sintió más ligero. Había levantado una barrera frente a sus miedos, y aunque sentía que los fantasmas del pasado seguían acechando, había elegido un camino hacia adelante. El desequilibrio en su vida personal aún lo asediaba, pero había comenzado a correlacionarlo con su vida profesional. Tal vez, al abrirse hacia el arte de Valentina, hubiera encontrado una nueva manera de abordar su propio trabajo. Sin embargo, mientras meditaba en su nueva estrategia, pensé en cómo podría compartir esos momentos creativos juntos. El arte requiere colaboración, recordó las palabras de Valentina, y ella necesitaba verlo en la práctica, no solo en palabras vacías. Decidió que durante la próxima semana, después de la escuela, ayudaría a Valentina en su siguiente obra. A medida que los días pasaban, Joaquín acumulaba ideas y conceptos que le permitían integrar más lo artístico en su cotidiano. Cada tarde, al mirar a Valentina pintar, sentía que no solo ella aprendía, sino que él también redefinía su visión. En esos momentos, la tensión que antes lo invadía comenzaba a disiparse, reemplazada por la satisfacción de construir algo significativo. No obstante, al llegar el viernes, un nuevo reto se presentó. La compañía había decidido organizar una presentación formal para los ejecutivos, y Joaquín sabía que debían decidir cuál sería la estrategia que presentarían. En su mente, las combinaciones de creatividad que había propuesto pululaban, pero el peso de la presión lo volvió a atrapar. Mientras preparaba su presentación, recibió un mensaje de Valentina. «Papá, estoy haciendo algo especial para ti. Te va a gustar». En ese instante, los recuerdos de su conversación se agolparon en su mente. La conexión que habían cultivado significaba más que su carrera, y la mezcla de ansias y angustias lo consumía. ¿Podría realmente llevar su carta de presentación a la combinación entre el trabajo y el amor? La pregunta lo colmaba de incertidumbre. Una cosa era clara. El momento de la verdad se estaba acercando. ¿Y si fallo?, preguntó en voz alta. La respuesta, sin embargo, la tenía en su propia voluntad, pero justo antes de cerrar su laptop, un correo entró en su bandeja. Decisiones importantes se tomarán en la Junta. Tu capacidad para cumplir compromisos será evaluada. La preocupación se instaló de nuevo. Este era el verdadero desafío. ¿Sería lo suficientemente fuerte para abrazar lo que había comenzado a construir con Valentina
y a la vez destacarse profesionalmente? Las dudas volvían a girar en su mente, amenazando con consumir los avances que había logrado. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por su futuro y el de su hija? El día de la presentación llegó sin darle tregua a Joaquín. La mañana se deslizó entre preocupaciones y rituales casi automáticos, como si su rutina intentara ocultar el tumulto interno que lo asediaba. Se repetía que estaba preparado, que había trabajado arduamente en su propuesta, pero una voz interna reverberaba con dudas. ¿Realmente estaba ofreciendo algo novedoso? Luego de unos minutos de tratar de despejar su mente, recordó las palabras de Valentina sobre la valentía que requiere mostrar lo que uno ama. Inspirado por ese pensamiento, se dispuso a enfrentar la junta. Al llegar, encontró a sus compañeros reunidos en un círculo tenso y lleno de expectativas. La presencia de su jefe era abrumadora. Su mirada penetrante con esa mezcla de confianza y exigencia que desnudaba cualquier inseguridad. Joaquín respiró hondo, y al tomar la palabra, se dio cuenta de que en ese instante no solo presentaba su propuesta, sino que defendía su nueva identidad profesional. Comenzó a hablar de la importancia de las narrativas, de cómo cada usuario tiene una historia vital que puede conectar emocionalmente con el producto. Sus palabras fluyeron con más convicción de lo que esperaba, y vio cómo algunos rostros comenzaron a iluminarse. Joaquín incluso mostró una pieza de arte que Valentina había creado, explicando la emoción y la historia detrás de ella. Era un riesgo, pero se sintió liberado al compartir esa parte de su mundo, como si integrara cada aspecto de su vida en una única realidad. La atención, sin embargo, pronto se tornó hacia su jefe, quien cuestionó la viabilidad de lo que Joaquín proponía. ¿Cómo sabemos que esto atraerá a nuestros clientes?, inquirió, mientras Joaquín sentía el sudor descendiendo por su espalda. Fue un momento crucial. El eco de su ansiedad llenaba la sala, pero de pronto recordó los momentos compartidos con Valentina y la importancia de defender lo que realmente creía. «Porque esto va más allá de productos», respondió Joaquín, controlando su tono. «Es sobre conectar con la vida de las personas. No se trata solo de vender, se trata de entender y crear vínculos significativos». Las palabras parecieron resonar en el aire, y para su sorpresa, varios colegas comenzaron a asentir, captando su visión. Al finalizar la presentación, la sensación de liberación y miedo se enredaron en su pecho. Había expuesto no solo una idea, sino su alma. Se despidió de la sala con la incertidumbre flotando como un vapor denso. ¿Había sido suficiente para cambiar su trayectoria, o solo había cosechado cizaña? Ese mismo día, después del tumulto de la junta, Joaquín se encontró en un café, intentando desenredar sus pensamientos. A pesar de los nervios, un sentimiento de paz lo invadía. Al regresar a casa, no quería que Valentina lo viera abatido. Solo en su habitación, respiró hondo y pensó que había hecho más que solo presentar. Había comenzado un camino que deseaba recorrer junto a ella. Sin embargo, esa calma duró poco. Mientras se sentaba a cenar, su hija apareció con una expresión decidida. «Papá, necesito hablar contigo. He estado pensando en lo que significa ser artista, y parece que he encontrado el tema de mi próxima obra. Pero tú y yo necesitamos enfrentarlo primero». La inquietud de su voz hizo que el corazón de Joaquín latiera con fuerza. El ambiente familiar al que tanto anhelaba volver, ahora se convertía en un nuevo escenario de revelaciones. ¿Qué significaba esto para su relación? ¿Qué batahola emocional entrelazaba el arte de Valentina con la urgencia de su propio camino profesional? Las preguntas lo dejaron sin respiración. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió al borde de una revelación personal que podría reescribir no solo su vida, sino también la de su hija. Su mente voló a donde su arte comenzó. Lo que Valentina pudiera querer decirle en esa próxima obra podría cambiarlo todo. Siempre hay algo más, pensó Joaquín, mientras una punzada de ansiedad ardía en su pecho. ¿Qué secretos está dispuesta a revelar Valentina que podrían desafiar todo lo que creo sobre nosotros? La línea entre el arte y la vida se desdibujaba más que nunca, y el desafío estaba a un paso de convertirse en una crisis reveladora.
Joaquín respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire mientras Valentina se sentaba frente a él. Había algo en su postura que reflejaba tanto la vulnerabilidad como la determinación. Sabía que este momento era crucial para ambos. No solo se trataba de la expresión artística de Valentina, sino también de su conexión como padre e hija, la cual había comenzado a reformarse tras semanas de diálogos sinceros. «Papá, he estado pensando mucho en lo que espero expresar con mi arte», comenzó Valentina con una voz suave pero firme. «Quiero crear algo que hable de nuestras luchas, de las expectativas que nos imponen y de cómo encontramos nuestra propia voz. Pero, para hacerlo, necesito que tú también muestres tu verdad». Esas palabras le golpearon como un rayo. Joaquín sintió cómo sus miedos y sentimientos de inseguridad emergían. Por un momento, se sintió expuesto. La idea de que el arte podía ser un vehículo para desentrañar sus verdades ocultas lo aterraba. ¿Qué pasaría si Valentina desenmascaraba sus propias ambiciones, sus temores, y su lucha por equilibrar el éxito profesional con ser un buen padre? Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, Joaquín entendió que había llegado al punto de inflexión que tanto había estado buscando. «¿Qué tal si hacemos esto juntos?», sugirió, sintiendo cómo la presión sobre su pecho comenzaba a disiparse. «Podemos explorar nuestras historias a través del arte, cada uno con nuestras experiencias». Los ojos de Valentina brillaron ante la propuesta. «¿En serio? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Quiero que veas que tus sueños son importantes y que yo también tengo que enfrentar los míos. Necesito mostrarte que ser artista no es solo tu rol, sino que ser un buen padre es también parte de ser auténtico». Ese diálogo transformador generó un cambio palpable en la atmósfera. La conexión que habían estado construyendo floreció, y Joaquín sentía la responsabilidad de estar presente no solo física, sino emocionalmente. Era hora de equiparar su amor por su hija con la valentía de abrazar sus propios sueños y vulnerabilidades. Valentina sonrió. El alivio y la esperanza iluminaban su rostro. «Podríamos hacer una serie de obras que cuenten la historia de nuestro viaje, uniendo arte y vida. Será como un diálogo entre nosotros». Joaquín sabía que esta era la clave para su crecimiento personal. Ya no se trataría de establecer un legado empresarial, sino de construir un legado de autenticidad y amor. Así que, juntos, comenzaron a bosquejar ideas. Llenaron el estudio con telas y colores que representaban sus aspiraciones, miedos y descubrimientos. Mientras avanzaban en sus creaciones, Joaquín se dio cuenta de que se sentía más completo que nunca. Era como si cada trazo del pincel no solo revelara la historia de Valentina, sino que también fuese un reflejo de sus propias luchas. El arte se convirtió en su terapia. Cada lienzo, un espacio seguro para expresarse. Le enseñó lo que había aprendido en el mundo empresarial. Arriesgarse es el primer paso hacia un verdadero crecimiento. Finalmente, llegó el día de la exposición que habían estado preparando juntos. Joaquín observaba cómo Valentina organizaba cada detalle y sintió un profundo orgullo. Esta no era solo su obra. Era una representación de su viaje compartido hacia la autenticidad. En la sala, rodeada de amigos y familiares, Valentina se presentó ante el público, y Joaquín sintió la intensidad de su amor y admiración por ella. Cuando la exhibición se inauguró, las voces de los asistentes resonaron en su mente. Cada palabra de alabanza que Valentina recibía era un eco de la transformación que habían vivido juntos. Al caminar entre los lienzos, Joaquín sintió una satisfacción que jamás había experimentado en su carrera, sabiendo que el apoyo incondicional a su hija había enriquecido su vida como nunca imaginó. El éxito de Valentina significaba también una victoria para Joaquín. Había aprendido que su valor como padre no se medía en su éxito profesional, sino en su capacidad de dar el espacio necesario para que su hija floreciera. Mirando alrededor, entendió que la verdadera riqueza en su vida no eran los negocios que construyó, sino la relación fiel y profunda que había cultivado con Valentina. Con un renovado sentido de propósito, Joaquín se sintió listo para enfrentar su futuro. Había entendido que las ambiciones podían coexistir con el amor, y que su camino no estaba definido únicamente por los logros individuales, sino por el impacto que podían tener juntos.
Aun cuando los desafíos continuarían, su visión estaba más clara que nunca. Lo que realmente importaba era la conexión humana, tanto en su vida personal como profesional. Con esta realización, Joaquín tomó la decisión de fusionar su admiración por su hija y el talento que había encontrado en el arte. Juntos, articularían aquello que los definía como familia. Esa noche, mientras Valentina y Joaquín celebraban el éxito con una copa de vino, cada chispa de alegría en sus corazones simbolizaba no solo una victoria compartida, sino una transformación profesional y personal que había llegado para quedarse. Y así, mientras la luna iluminaba la habitación, Joaquín comprendió que su verdadero propósito había sido alcanzar la libertad de amar y ser amado, en todas sus formas. Mirando a su hija, se sintió renacer en un mundo de posibilidades, donde el arte y el amor se entrelazaban en cada trazo de su nueva historia conjunta. Ese sería su legado. Una historia que contaría cómo un padre y una hija caminaron juntos hacia un futuro más brillante, donde sus sueños se entrelazaban en un hermoso lienzo de vida y amor. Ahora Joaquín conocía su verdadero éxito. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con amigos que necesitan ver cómo el amor puede transformar vidas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse más relatos que desafían la adversidad y generan esperanza. Dejen un me gusta ahora para impulsar el algoritmo y que más personas se conmuevan con estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo el arte y la familia pueden cambiar el rumbo de una vida. Este es el momento de mostrar su apoyo